Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manes Ramírez. Me da muchísimo gusto saludarles, darles la cordial bienvenida aquí a la plataforma de YouTube, donde está alojado el canal de aprendeatocarlabatería.com. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Y bueno, seguramente ya viste el título de este video: Músico sin trabajo, sin dinero y en crisis. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues hoy no voy a enseñar ningún ritmo. Usted que me está viendo por primera vez, pues este canal está dedicado a la enseñanza de tocar la batería por nota y también a platicar de algunas de mis experiencias a través de mis 40 y tantos años como músico profesional. Y bueno, dentro de esos años he tenido crisis y problemas muy serios y a través de las vivencias he aprendido a salir adelante. Hoy, en estos tiempos, día 21 de marzo del año 2020, pues estamos pasando por situaciones complicadas alrededor del mundo. Y bueno, los primeros que son afectados son los músicos. Los músicos van a tener ese problema toda la vida, así es que es importante que tú aprendas cómo desarrollar una estrategia y puntos para salir de la crisis financiera y laboral. Bueno, pues ser músico no es nada fácil. Siempre estamos detrás de los gigs, detrás de los trabajos, detrás de los huesos para poder tener dinero y tener pues una cantidad mensual para poder salir adelante con nosotros y con nuestras familias. Tú si eres casado con tu esposa y de repente pues ayudar a tus padres. Bueno, pues voy a empezar este video haciendo un overview acerca de los dos salarios que existen de los músicos. Sí, dos salarios, y no tiene que ver nada con la calidad de músico, si es un músico extraordinario o un super músico. Estamos hablando de todo tipo de músicos. En esta ocasión el primer salario es un salario fijo que se le va a destinar a ciertos músicos que trabajan pues en orquestas gubernamentales, sí, en orquestas del estado, en estados de México, en estados de cualquier parte del país donde tú estés, orquestas filarmónicas de provincia, orquestas de marina, del ejército, grupos sinfónicos de policías, de diferentes índoles, hasta llegar a la orquesta sinfónica. Estos músicos tienen el primer salario, es un salario fijo mensual. Ellos no se van a preocupar si hay tocadas o no. Ellos reciben un salario cumpliendo un horario siempre determinado y unas responsabilidades que siempre va a haber. El beneficio de ellos es que pueden tener seguro médico, seguro de vida, entre muchas otras cosas como prestaciones. Pero hoy me voy a referir al salario número 2, donde el cual yo pertenezco, al igual que miles y miles de gentes que puedan ver este video. El salario número 2 en un músico es: si tú tocas, ganas dinero. Si tú no tocas, no ganas dinero. No importa que tú seas el baterista, el guitarrista, el pianista del artista de moda en español. Eso no importa. Tú vas a cumplir un horario, y ustedes sé que me siguen algunos músicos conocidos, de artistas famosos. Ustedes más que nadie saben que mientras estás con el tour del artista vas a ganar dinero, pero si por algunas circunstancias tu tour termina en 12 o 13 semanas de ahí, hay que rascarse como se pueda. Es en el argot musical como decimos. Yo he trabajado con diferentes artistas también, y he tenido la experiencia penosa de saber que ellos son los más complicados en pagar. Porque pues primero se queda el dinero la compañía de discos, después la agencia de representaciones, después su representante, luego su manager, su road manager, el dinero del artista, y después los músicos, que en muchas de las ocasiones no sabemos cobrar, no sabemos darnos nuestro lugar y no tenemos una idea concreta de qué salario tenemos que perseguir, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Bueno, pues este segundo salario es el que corresponde a los músicos que somos freelance, que somos músicos independientes, que somos hueseros. Me gustaría mucho que tú acá en la caja de descripciones de opiniones me digas cómo le llaman en tu ciudad, en tu localidad, en tu país, en tu provincia, a los músicos que perciben dinero solamente si tocas. Bueno, pues ya dicho lo siguiente, existen dos tipos de crisis. La crisis que es más normal dentro de los músicos es la que los mismos músicos ocasionamos por nuestra irresponsabilidad, que significa que somos más emocionales en muchas de las ocasiones y menos racionales. Entonces actuamos la mayor parte del tiempo por impulso, y eso hace que nosotros decidamos, pues en muchas de las ocasiones, no lo correcto para nosotros ni nuestra familia. Así es que
Esa crisis que ocasiona porque de repente está frente a ti una oportunidad y no la tomas porque le tienes mucho afecto y mucho cariño al grupo con el que tocas, y ese grupo pues toca muy poco, así es que esa ya es una crisis económica que tú ocasionas por tu falta de capacidad como músico, por tu falta de entender las oportunidades, porque le tienes mucho amor a ciertos músicos y no te quieres ir de ellos, y por otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar de unos puntos para salir de una crisis de trabajo y económicas. Como yo le repito, a través de más de 40 años como músico, pues he pasado diferentes crisis diferentes crisis muy fuertes, crisis personales de salud, crisis de trabajo. En 1992 aquí en Los Ángeles tuvimos una crisis donde pues por algunas semanas no se tocó, que se cerraron muchos clubes, muchos restaurantes, mucho de todo, por la revuelta que hubo de un caso que se llamaba Rodney King. Hoy, en marzo del 2020, estamos teniendo una crisis diferente. Esa crisis que estamos teniendo, que pues con platicar con algunos músicos hace tiempo, son crisis que nosotros no tenemos nada que ver, son crisis ocasionadas por sistemas políticos, crisis ocasionadas por lo que está sucediendo hoy, que no puedo decirlo para que no cancelen este video, y otro tipo de crisis por sistemas políticos, donde he conocido a cantidad de músicos que han buscado oportunidad en otros países para sobrevivir y tener 3 comidas al día para ellos y su familia. Así es que esta crisis que estamos pasando el día de hoy, por lo menos aquí en Los Ángeles, ya se cerró todo, se cerraron clubes, restaurantes, teatros, estudios de grabación, se ha cerrado absolutamente todo, y no es para que nos pongamos en alarma, sino para que nuestro foquito empiece a ponerse en rojo y empecemos a aprender pues cuál será la solución más factible para salir adelante. Pero este video lo voy a hacer exclusivamente como un punto de partida para cualquier otra crisis que tú puedas tener a lo largo de tu vida. Y este video quiero dedicarlo exclusivamente a los jóvenes. Sí, a ti joven que estás aprendiendo a ser músico y que tu pasión es tocar cualquier otro instrumento, para que aprendas cómo empezar a desarrollar tu vida financiera, tu vida de responsabilidades y tu vida que tenga éxito. Si bien nuestras familias, la mayor parte de nuestras familias en la escuela también, no nos enseñan a tener una educación financiera y no nos enseñan ni siquiera a comer bien, esto lo vamos aprendiendo a través del tiempo, pues hoy yo quiero platicarte mis experiencias personales, cómo he salido de algunas crisis yo fuertes. Y bueno, pues estos son los puntos para salir de una crisis de trabajo y económica. Punto número 1, que es el más importante que considero yo. Número 1, no te espantes, no entres en pánico, controla tus emociones. El músico es un ser muy emocional y generalmente no decide racionalmente, decide por emociones. Y eso va a causar muchos problemas, porque si tú en estos momentos decides de una forma incorrecta, te va a afectar a ti y a tu familia. Si tú estás casado o vives con tus padres, contrólate en cuestión de emociones. Si estás espantado, intenta controlarte. Si estás en pánico, intenta controlarte. Un estado de vulnerabilidad para el ser humano es estar espantado, con miedo y en pánico, porque bajan tus defensas. Así es que lo más importante, respira, contrólate, controla tus emociones y empieza a utilizar más el cerebro. Empieza a utilizarlo de una forma sumamente racional. De ahí va a partir todo, porque no vas a estresar, si eres casado, no vas a estresar a tus hijos, no vas a estresar a tu esposa, no vas a estresar a tus familiares cercanos. Y lo que sí puedes hacer es un plan de contingencia, un plan de organizarte tú y tu familia. Pero la responsabilidad de este video está enfocado pues a ti, músico. ¿Cómo vas a salir? Ese es el punto número 1. Controla tus emociones, no te espantes, no entres en pánico y no estreses al primer círculo familiar que esté contigo. Punto número 2. Es muy importante que actúes de manera rápida y precisa. ¿Y cómo vas a actuar de manera rápida y precisa? Tienes que empezar a analizar la situación laboral en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. Y para eso, pues tienes que tener responsabilidad y tienes que echar a andar, pues, una maquinaria que se llama relaciones. Las relaciones,
van a ser importantes. ¿A cuántos conoces? ¿A cuántos músicos conoces? Pues empieza a darles una llamada para saludarlos y preguntarles si necesitan por ahí un músico de tus características. No esperes que la situación se componga por sí sola, porque no va a suceder. Así es que si tú no encuentras trabajo en estos momentos como músico, pues eche a andar tus habilidades en otros rumbos. A lo mejor puedes ser muy bueno como chofer o como otras cosas en lo que pasa tu crisis, sin dejar tus objetivos y tus metas de ser músico. Permítanme platicarles algo, esto es muy personal. Hace tiempo yo estuve exageradamente enfermo, muy enfermo, y cuando les digo muy enfermo, tuve una enfermedad muy grave, que afortunadamente con el paso del tiempo me he ido recuperando. Y bueno, pues en esos años, tiene poco que yo me recuperé, en ese tiempo que me recuperé, pues mi cuerpo ya no me obedecía, estaba sumamente delgado, tenía problemas de salud muy graves que duraron varios años así. Y llegó determinado momento en que me encontré solo, sin dinero y con un cuerpo que ya no me obedecía para poder tocar la batería. Así es que, siendo un músico graduado, teniendo algunos reconocimientos y siendo reconocido por muchos músicos en su momento, pues yo tuve que lavar carros para poder comer ese día, todo bien enfermo. Ya estando tranquilo aquí en este estudio, me puse a analizar mi situación de una forma concreta y efectiva. Y bueno, pues en su tiempo, cuando yo tuve la compañía de discos, aprendí a hacer diseño gráfico, aprendí a ser ingeniero de grabación o sonidista, y empecé a utilizar esos rubros que sabía, esas habilidades, para empezar a poder trabajar y tener dinero para comer y para pagar la renta. Así es que sin pena, si en estos momentos tu situación es complicada y a fuerzas quieres tocar, y si no hay tocadas, pues echa a andar tus habilidades. Puedes ser buen mecánico, puedes ser buen electricista, lo que tú seas. La sobrevivencia es muy importante, pero sin olvidar tus metas como músico. El ser músico es algo hermoso y fantástico, y en situaciones normales, bueno, pues se vive bien, se trabaja a gusto y te la pasas muy bien. Así es que este punto número 2 es muy importante, de analizar pues las situaciones laborales de tu localidad, y para eso tienes que echar a andar pues todas tus relaciones. Háblale a todos tus amigos, salúdalos, pregúntales cómo están, pregúntales si necesitan un músico como tú, y tienes que empezar a deshacerte de tus malos hábitos y de muchos orgullos de músicos tontos. Y aquí es donde entra un video que voy a hacer en el futuro de los músicos estrellas. Así es que los músicos estrellas son los primeros que sufren en una crisis laboral. Así es que si no hay trabajo de músico, pues echa a andar tus habilidades en otros rubros, en lo que se compone. Puede ser cualquier otra cosa. Punto número 3. Esto es uno también de los más importantes. Reduce tus gastos. Ante las crisis los gastos se disparan y los ingresos pues están reducidos porque no hay suficiente trabajo, y en muchas de las ocasiones se para completamente el trabajo. Así es que de repente pues tienes que disminuir los gastos. Y para disminuir los gastos, si tú eres casado, vives con tus papás, es muy importante hacer una junta familiar o alguna junta que tengas con tu esposa y ponerse de acuerdo planificando sus gastos. Agárrate un papel y cuáles son los gastos más importantes y reduce los que sean innecesarios por el momento. Así es que esa es una forma que vas a estirar pues tu guardadito lo más que se pueda. Punto número 4. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y esto va a ser bien importante porque fue una lección de vida recientemente para mí cuando salí de esa enfermedad que les comento. Descubrí mis malos hábitos. Tenía muchos malos hábitos y desperdicié de repente tiempo, mucho tiempo. Así es que me decidí por eliminar mis malos hábitos y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Así es que empecé a aplicar mis conocimientos y no desperdiciar tiempo. Así es que el desperdiciar tiempo va a ser un factor que va a determinar que tú no crezcas como ser humano y que tu dinero o tus reservas de dinero no crezcan. Entonces, si tú no eliminas tus malos hábitos de gastar de más, de perder el tiempo, de distraerte, de no aplicarte a tu trabajo, porque una de las cosas importantes que me ha tocado a mí vivir es cuando ha habido pues algunos problemas laborales en algunas ciudades,
siempre van a calar a los mejores músicos para que continúen trabajando. Y entonces yo he visto colas de músicos esperando una oportunidad para que alguno de los músicos que estamos trabajando pues dejemos ese trabajo y entre otro músico. Así es que pues en estos momentos descubre cómo hacer un horario de trabajo, un horario de estudio y un horario para planificar tu vida a futuro, a mediano y a largo plazo, porque entre mejor planifiques tu vida va a ser mejor. Punto número 5, y este es sumamente importante también, pues tienes que empezar a formar alianzas. Muchas de las ocasiones yo veo lo ególatras que son muchos de los músicos y que de repente se sienten más de lo que son y no les gusta ni siquiera saludar a otros músicos. Estos momentos de crisis son para hacer alianzas. De repente te puedes juntar con otros músicos en tu ciudad, en tu localidad, en tu provincia, y hacer un dueto y ir a trabajar a un restaurancito e incluso tocar en la calle. No te tiene por qué dar pena, tienes que salir de la crisis a como dé lugar y a cualquier costa, de una forma sana. Puedes hacer tríos y en algunas de las ocasiones tienes que buscar oportunidades más allá de tu ciudad o de tu colchoncito o del lugar donde te sientas a gusto. Muchas de las ocasiones las crisis van a obligar a que busques otros horizontes nuevos y que le vayas a buscar y que realmente te des cuenta de que pues el esforzarse va a ser a final de cuentas beneficioso para que tú empieces a desarrollarte como ser humano y que empieces a tener un éxito financiero y un éxito personal. Así es que las alianzas van a ser bien importantes. Estas son las formas que yo utilicé para salir de mis crisis, de diferentes crisis que he tenido a lo largo de mi vida y sobre todo cuando he vivido aquí en los Estados Unidos. Así es que, pues que no te dé pena todo lo que te he platicado y no hagas esperanza en una sola cosa. Tienes que buscar varias opciones que sean seguras para salir de la crisis. La economía, si tu economía no la controlas desde el principio, pues es un riesgo en el futuro para que tú puedas tener pues una situación desahogada en tu vida. Así es que yo te voy a dar mi último tip. Prepárate, siempre se tiene que preparar. El músico es uno de los seres que de repente sienten que ya saben todo y que ya no les interesa practicar, ya no les interesa aprender. Se conforman. He conocido en estos días nuevos músicos que mi teléfono los días pasados no ha parado de sonar, me han estado llamando para solicitarme pues algunos empleos, otros préstamos, otros me llaman para pues que yo les dé una especie de consuelo y en realidad no tienes que lamentarte de tu situación. A la mayoría pues las crisis nos agarra desubicados o no bien parados. Así es que no tengas autocompasión de ti. Olvídate de eso, sé con racionamientos firmes y empieza a intentar buscar una solución a los problemas laborales. Así es que me da mucho gusto saludarles, espero que pues estos puntos que yo utilicé para salir de las diferentes crisis y de los diferentes fracasos que he tenido en la vida, pues me han servido, espero que a ustedes también les sirvan. Haré una serie de videos invitando a músicos para que nos platiquen también cómo han salido de los problemas de las crisis y de las situaciones laborales cuando ya no se puede por enfermedad, por incapacidad, porque no son tan buenos músicos, o cómo ubicarse en un ámbito de trabajo laboral donde tú puedas encajar perfecto. Dios los bendiga, cuídense mucho. Las enfermedades existen y entonces hay que estar alertas. Yo no puedo hablar tanto de política, aunque sé mucho, pero no puedo hablar porque me pueden cerrar el canal. Así es que cuídense mucho, los quiero mucho y vamos a tener mucha fe en el ser humano que vamos a salir adelante. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.